Pedro, primera carta de Pedro. Capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Versículo 13, le vamos a dar lectura hasta el 17. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vemos esta parte donde el apóstol Pedro, primero que nada, se dirige a varias iglesias, ¿sí? A varios lugares, se dirige esta carta, ¿sí? Y una de las primeras cosas que les habla es que dice que por su gran misericordia Dios nos dio una esperanza viva. Dios nos dio una nueva esperanza a través de la resurrección de Cristo Jesús. O sea, lo primero que hace el apóstol Pedro es decirle: mira, tú tienes esperanza porque Cristo Jesús murió en la cruz, ¿sí? Y esa esperanza te va a llevar a una herencia que Dios te ha dado, a una herencia que Dios ha puesto. Pero sabes, esa herencia está reservada en los cielos. No es aquí, está reservada en los cielos, ¿sí? Y ahorita tú caminas como creyente, tú caminas como cristiano, porque eres guardado por el poder de Dios. ¿Cómo? A través de esa fe que tú tienes en Cristo Jesús. Por eso Dios te guarda para que tú camines en esta tierra, para que un día tú alcances esa salvación que Cristo Jesús preparó. Esa salvación que Cristo Jesús puso al alcance tuyo. Bueno, es cierto, dice el apóstol Pedro, van a venir luchas, van a venir pruebas mientras tú estés aquí. Mientras estemos aquí vamos a ser probados, vamos a ser tentados, dice el apóstol Pedro. Pero, pues, ten fe, ten confianza, que después de todo esto vas a ver la salvación de tu alma. Entonces el apóstol Pedro está motivando a estas iglesias hacia adelante. Échenle hacia adelante. Miren, ¿por qué? Porque antes que ustedes, les dice, ya hubo otros siervos de Dios, que fueron los profetas del Antiguo Testamento. Y estos alcanzaron la salvación. Pero estos, cuando les llegó la promesa, cuando miraron a Dios, cuando hicieron suyo esas promesas a través de la fe, dice que estos indagaron diligentemente, estos buscaron. O sea, no se quedaron ahí como muchos, no. Estos fueron más allá, indagaron diligentemente para ver quién era la persona adecuada en el cual se iba a reflejar la promesa de Dios para ellos. Y después de eso dice que ellos administraron todo esto, y no para ellos, sino para ti y para mí, para nosotros, ¿sí? Porque de ellos recibimos ese testimonio de que sí se puede habitar como cristianos aquí. Bueno,
Entonces Pedro, después de hablar de todos estos privilegios de ser salvo, empieza a motivar a la iglesia a dar el siguiente paso, ¿verdad? Por eso acabamos de leer esta porción y ahorita vamos a escudriñarla de cerca. Pero pidamos de Dios, si no es Dios el que da vida, es en vano que tengamos buena palabra si Dios no le da vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Padre, ahora permítenos, Dios, entenderla, atesorarla, Señor. Porque, Padre, en estos textos que acabamos de mirar, tú nos hablas, Señor, de que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Padre, ayúdanos a entenderlo, no únicamente en la mente, sino en el corazón, Señor, y a ponerlo por obra, Padre, para así poder, amado Dios, seguir avanzando en este caminar que tú has trazado, Señor, que tú ya nos has dejado marcado, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos dé la luz, nos dé la gracia para entender este pasaje. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Entonces, fíjate cómo empieza esta porción que acabamos de tomar. Cómo después de todo esto que el apóstol Pedro le está explicando a estas iglesias, después empieza, por tanto. Esto es bien importante que lo entendamos. Dice, por tanto, ok, ya entendiste que Jesús es el que te va a salvar. Ya entendiste que antes que tú hubo otros que creyeron a Dios. Bueno, por tanto, dice, ahora ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Y aquí pudiéramos decir, bueno, ¿qué es eso? ¿O qué entiendes tú por ceñir? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué es eso, hermanos? ¿Alguien sabe qué significa ceñir? Ajustar. ¿Cómo, perdón? Ajustar. Pararse firme. Pararse firme. Estar firme. Bueno, en el Antiguo y Nuevo Testamento había un lenguaje que se usaba en el Oriente. Y esta es una de esas palabras que usaban en el Oriente. Esta es una de las palabras que era común, ¿sí?, que se usara allá. Pero esto lo usaban para explicar o para decir que en aquel tiempo las gentes usaban ropas holgadas, ¿sí?, ropas no ajustadas como hoy que se meten con calzador las personas. No, en aquel tiempo era holgada la ropa, ¿sí?, que se usaba en el Oriente. Y cuando querían dar esta gente, cuando querían dar rápido, cuando querían moverse rápido, cuando querían hacer las cosas rápidas, ¿qué hacían? ¿Sí? Como dice el hermano, se ajustaban, se ataban alrededor de la cintura la ropa, se ataban bien la ropa con un cinto, ¿sí? Y eso era ceñirse la ropa. Allá en Éxodo 12:11, Pedro está recordando esto, ¿sí? Si tú lees esta cita detenidamente, te darás cuenta que a lo que Pedro se estaba refiriendo cuando está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, a ver, apriétense, ajusten su ropa, ¿sí? Para que caminen más rápido, para que avancen más rápido. Él se refiere a que el cristiano, ¿sí?, al salir a enfrentar a este mundo diariamente, ¿qué debería de tener? Ceñida su mente, dice, ¿sí? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. O sea, a lo que él se está refiriendo es que el cristiano debe enfrentar a este mundo diariamente con una mente fría, con una mente que
esté bajo su dominio, ¿sí? Que cuando tú salgas a este mundo, no te atrape el pánico, no te atrape esa indecisión, no te atrape esta distracción, ¿sí? Porque cuando esto pasa, cuando la mente está distraída, cuando la mente no está ceñida, ¿sí? Cuando la mente no está bien dominada, no se actúa con cordura, hermanos. Se toman decisiones equivocadas, ¿sí? Una mente ceñida es una mente fuerte, es una mente madura, es una mente fría, ¿sí? Y lista para la acción. O sea, va a venir la prueba, va a venir la lucha, pero tu mente va a estar firme en lo que tú vas a hacer, ¿sí? No va a estar estorbada por esa distracción o ese momento, ¿sí? O sea, es un estado mental, hermano, que tiene que estar firme en las cosas de Dios, firme como creyente, firme como hijo de Dios. No estar a expensas de cómo te sientes. Por eso les dice, tener vuestro entendimiento, sed sobrios, dice, sed sobrios, ¿sí? O sea, tener un dominio propio, que esto es un constante contraste con una mente absorbida por la emoción, llevada por el emocionalismo, llevada por ese momento que estás pasando. No, una mente sobria es aquella que actúa conforme al mandamiento de Dios, ¿sí? El espíritu sobrio es estable, es equilibrado, ¿sí? No anda, hoy estoy arriba y mañana abajo. No, es una mente equilibrada. Por eso Pedro les dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Cristo venga, o viene por su iglesia, o viene en su segunda venida. Entonces Pedro termina el texto motivando al cristiano a esperar la venida de Cristo. Y una mente que está esperando la venida de Cristo no está expuesta al emocionalismo, no está expuesta a que te vayas a enojar o vayas a estar contento ese día. No, tú estás fijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿sí? ¿Cuáles eran esos deseos que antes tenías? Cuando no conocías de Dios, ¿sí? Cuando no conocías de Dios, esos deseos que antes teníamos, esos pecados de la carne, que estaban ahí presentes a cada momento, que estaban ahí esperando a surgir, cuando menos esperabas. Ya surgió esa ira, esa lascivia, ¿sí? Bueno, esos eran los deseos que antes tenías, esos deseos de la carne. Hoy, dice, ya no los tienes como hijos obedientes. O sea, si eres hijo de Dios, ya no vas a tener esos deseos, ¿sí? Y si vienen, tu mente va a estar firme en lo que has creído. Tu mente está sobria, ¿sí? 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. O sea, Pedro no está diciendo, bueno, tu único propósito en esta tierra es imitar la vida de Cristo Jesús. No hay otro, hermano, para el creyente, ¿sí? No, nosotros no vamos detrás de las modas de este mundo impío, no vamos detrás de lo que hoy está muy de moda, ¿sí? Nuestras vidas deberían de reproducir, dice el apóstol Pedro, el carácter de Cristo Jesús. Ese carácter que nos mostró, ese carácter santo de aquel que nos salvó, ¿sí? Y
si queremos ser como Él, tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. O sea, tenemos que actuar de acuerdo a lo que decimos ser. ¿Qué dice ser? ¿Eres creyente o discípulo? ¿Sí? Ya lo dejamos muy claro cuál es la diferencia de ser un creyente a ser un discípulo de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que actuar de acuerdo a lo que nosotros decimos ser. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? O sea, Pedro retoma del Antiguo Testamento, ¿sí?, para demostrar que Dios espera de su pueblo, de su iglesia, que se parezca a Él, sea semejante a Él en ese carácter y forma de actuar. Sí, no te vas a parecer a Él a lo mejor en los milagros. Si tienes fe, sí se puede reflejar en tu vida esos milagros, si Dios te da ese ministerio, pero si no, tienes que ser semejante a Él en su carácter y en su forma de actuar. Y esto Pedro lo toma de Levítico 11:44, donde dice que seamos santos, sed santos, porque Dios es santo, dice. Dios es santo. ¿Sí? Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, no solo somos exhortados a la santidad, fíjate bien, por el apóstol Pedro, sino también a una mente reverente, a una mente donde el temor respetuoso, o sea, un amor por Dios, por lo que Él es para ti, por lo que Él ha hecho para ti, por lo que tú consideras lo importante que es para tu vida, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro? Bueno, debemos vivir con esa santidad que agrada a Dios. Debemos buscar esa santidad que agrada a nuestro Dios, ¿sí?, en todo lo que nos resta de vida en esta tierra, como cristianos, ¿sí? No somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Bueno, si eres ciudadano del cielo, debes actuar conforme a ese llamamiento, conforme a esa creencia que tú tienes, conforme a esa fe, andar de acuerdo a lo que dice ser. Si eres ciudadano del cielo, tienes que andar como ciudadano del cielo, ¿verdad? Entonces, y este texto que acabamos de leer, fíjate, dice que va a juzgar según la obra de cada uno. Y aquí esto es bien importante que lo entendamos. O sea, el juicio es personal. El juicio no es grupal. Oye, hermano, pero es que no dice que va a venir por una iglesia sin mancha. Sí, sí va a venir por una iglesia sin mancha. Pero cuando tú y yo estemos delante de Cristo Jesús, no va a decir, porque tú estuviste ahí en Torre Fuerte o estuviste en otra iglesia, vamos a juzgarlos de acuerdo a eso. No, va a decir, a ver, ¿tú qué hiciste en ese lugar? ¿Tú qué hiciste ahí escuchando la palabra en esta parte? ¿Sí? Oye, pero es que, Señor, yo me esforzaba y mi familia no quería. Sí, pero ¿tú qué hiciste? O sea, no van a juzgarte por tu familia, te van a juzgar por lo que tú hayas hecho. Porque cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. Aquí no va a pagar tu esposo por ti, ni tú vas a pagar por tu esposo, vas a pagar por lo que tú hayas hecho. Dice la palabra de Dios que a cada uno, ¿sí? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, no de la iglesia, no del pastor, ¿sí? El juicio no va a ser grupal, no va a ser familiar. Entonces no tengo que esforzarme porque mi esposo entienda, porque mis hijos entiendan. Claro que tienes que dar lo máximo.
Claro que tienes que dar todo, porque ellos alcancen a mirar a Dios. Pero ten en cuenta una cosa. O sea, Dios no te va a juzgar si ellos se salvan o no se salvan. Dios te va a juzgar por lo que tú hayas hecho, por el esfuerzo, por el interés, por la oración que hayas levantado por ellos, por cómo te has dado por ellos. Por ello es como Dios te va a juzgar. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pedro nos está motivando a ser santos. ¿Sí? Pero, ¿realmente qué significa eso? ¿Realmente qué es ser santo? ¿Qué significa santidad? Si le preguntáramos a alguien en especial, bueno, a lo mejor lo dejamos al azar. ¿Qué es ser santo, hermanos? ¿Dónde? Apartado. En el Antiguo Testamento esto era muy claro. Ser santo era pertenecer a Dios de una manera especial, o sea, era ser apartado como su hijo para un uso sagrado. ¿Se acuerdan de los sacerdotes, de los levitas? Ellos fueron apartados con un propósito. Les dijo, ustedes no van a trabajar, pero tampoco ustedes van a tener herencia en la tierra prometida, pero sí el pueblo les va a mantener. ¿Por qué? Porque ustedes están consagrados a servir a Dios nada más. Entonces ser santo es ser consagrado para ese uso, para Dios, ¿sí? O sea, era una persona que rendía culto a Dios. Estaba consagrado para ese propósito nada más. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿sí? En este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Todos los que hemos sido llamados por medio de Cristo Jesús, somos santos. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Él. Somos santos por la confianza que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora bien, esta palabra, si somos santos, si somos santificados, ¿sí? A través de Cristo Jesús, la santificación la santificación. Perdón. Esta palabrita, santificación, en el griego, viene del griego agios. ¿Sí? Viene del griego agios y del hebreo kadosh. Viene de esas dos ramas. Ahora, ¿qué significa? Significa estar separado, ser puro, ser limpio, ¿sí? Vivir apartado de toda maldad. Ya en el Nuevo Testamento, eso es lo que te está significando. Vivir apartado de toda maldad, ¿sí? Y necesitamos entenderlo, porque de lo contrario no vamos a completar de entender lo que el apóstol Pedro dice, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que están santificados? Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Si alguien lo encuentra de la lectura, por favor. ¿Amén? Sí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate, el apóstol Pablo está diciendo en este texto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cómo? A través de esa salvación que Cristo Jesús te da. Te has sido libre de ese pecado. O sea, ¿de cuál pecado? Pudiéramos preguntar. O sea, Cristo no te libera de un pecado únicamente.
Cristo te libera de todos esos pecados que realmente están o estaban en tu vida, ¿sí? De esos pecados escandalosos que a veces nos da vergüenza recordar lo que éramos, ¿no? A lo mejor eras adúltero, a lo mejor eras fornicario, ¿sí? A lo mejor tú eres de los que desvestías a las personas a través de la lascivia que tenías, o a lo mejor tú eras muy idólatra, ¿sí? O a lo mejor tú eras de los que le gustaba mucho practicar la hechicería, y todo eso a Dios no le agrada. O eras de esos que no te podían hacer algo, no te podían rebasar porque ya lo querías alcanzar y echarle el carro encima. Eras buscapleitos a lo mejor. O eras de esos hombres o mujeres celosos que no dejaban salir a sus parejas porque pues ya pensabas que te estaban engañando. Y con tantito te prendías, con tantito ya estabas ahí en contiendas, con tantito ya estabas ahí hablando herejías, o teniendo envidia de cómo prosperaban los demás, de cómo prosperaba tu vecino, tu hermano, tu familia, ¿sí? O por qué no, algunas mujeres a lo mejor hasta se hicieron algún aborto por ahí, y eso se llama homicidio delante de Dios, ¿sí? O qué tal las borracheras que se pegaban, o que nos pegábamos, dijo el otro, ¿no? Porque pues creo que muchos pasamos por ahí, ¿sí? Pero Dios también no nada más te está diciendo, quítate esos pecados que se ven, esos, todo el mundo lo sabe, ya hasta te conocían, ¿no? Hasta te conocían como borracho, como pleitista, ¿sí? Pero ¿qué tal esos pecados internos, esos que están en el corazón? ¿Sí? ¿Qué tal eso que no se te puede olvidar con tus papás, esa amargura que te cargas o que te cargabas, ese rencor que sentías hacia alguna persona, ¿sí? Esa ira que te domina, que de pronto vuelve a salir, que de pronto aparece, o que por cualquier cosa ya te pusiste enojado, ya estás enojado, ya no le hablas a tu hijo, a tu hija, a tu esposa. Eso no se ve, pero ahí están. O la malicia, ¿no? Ya estás pensando, ya están hablando de mí. Ves que están hablando los hermanos o las hermanas o tu familia, ya está hablando allá, hay dos personas platicando y ya estás pensando que ya están hablando de ti. O cuando no estás aquí, que estás con los amigos, con la familia y de pronto se te sale esa palabrita. O empiezas a hacer chistes de Cristo, chistes de Dios. Muchos tienen ese hábito, ¿sí? Y a lo mejor no los cuentan, pero cuando otra persona los está contando, qué risa tienes, ¿no? Estás participando de ello, ¿sí? Esas malas palabras, esas palabras deshonestas que no van de acuerdo a un cristiano, ¿sí? O esa mentirita blanca que todavía sale por ahí, ¿sí? Eso no lo ven, pero el apóstol Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora has sido hecho siervo de Dios, ahora eres siervo de Dios, y ese siervo de Dios obedece a su Señor, ese siervo de Dios obedece a su amo. Y nosotros obedecemos a la palabra de Dios porque es un mandamiento para nuestra vida. Sus mandamientos están presentes. Y cuando esto llega a tu vida, esto produce santificación. Te vas apartando cada día más para Dios, ¿sí? Y al final, como dice el texto, vas a obtener la vida eterna. Si realmente Dios ha quitado estos pecados de tu vida. Porque la santidad no es una sugerencia. La santidad es un requisito que Dios ha dejado establecido. ¿O no dice Hebreos 12:14? Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, si no nos apartamos para el servicio de Dios y caminamos como Él,
¿veremos a Dios? Pues no. Sin santidad, dice Hebreos 12:14, vamos a mirarlo. ¿Qué les parece? Vamos a mirar este texto. Si alguien lo encontró, de lectura, hermanos. A ver. Sí. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero está empezando el texto. ¿Sí? Seguir la paz con todos. ¿Y cómo vas a seguir la paz con todos si todavía te gana ese carácter, si todavía te gana esa ira? ¿Sí? Este texto nos habla de que el cristiano debería permanecer en paz, ¿sí? Con todos. Pero también nos habla de que en cualquier circunstancia o presión debes de guardar esa paz, esa tranquilidad que solamente Dios trae a la vida del cristiano. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Cuando viene esa lucha, viene esa prueba, la mayoría pierde esa paz, pierde ese control. No hay ese dominio propio, no se cumple, ¿sí? Cuando tenemos esa situación fuera de control con el hermano, con la hermana, con los papás, ¿sí? ¿Y qué pasa? Terminas diciendo cosas a la otra persona o a las personas que están a tu alrededor, diciéndole cosas que posteriormente, cuando tú ya entras a una mente fría, a un momento más tranquilo, te arrepientes de lo que dijiste. Pero ¿sabes qué? Es demasiado tarde, ya lo dijiste, ahora te tienes que reconciliar con esa persona. Ahora tienes que ir y pedir perdón por lo que tú dijiste. Porque normalmente las personas que son afectadas cuando perdemos el dominio propio, cuando te dejas llevar por esa situación y dices cosas que no debiste de haber dicho, son nuestros seres queridos. Porque casi siempre están a nuestro alrededor ellos. Porque casi siempre dominas tu carácter cuando estás enfrente de personas que ves muy poco. Pero cuando estás con las personas que convives a cada día, ahí es donde ya no dominas ese carácter. Y pierdes la situación y te dejas llevar por la emoción, por el momento. Por eso Pedro dice: ceñid vuestros lomos, vuestro entendimiento, una mente fría, una mente que esté razonando lo que vas a decir. Y muchos después tienen que arrepentirse, pero ¿sabes qué? El daño ya está hecho. Y normalmente ofendemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ¿sí? Bueno, por eso el escritor de los Hebreos dice: seguir la paz con todos, no nada más con los hermanos, con todos. Y luego dice: y la santidad, ¿sí? Sin la cual nadie, ¿sí? Pero si no estás en paz, ¿tú crees que vas a seguir la santidad? ¿Tú crees que va a haber esa santidad? Sí. Pero dice: sin santidad nadie va a ver a Dios, ¿sí? Ahora entendamos de qué manera, a qué santidad se está refiriendo el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Ya les hemos explicado que la santidad se manifiesta de tres maneras distintas en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Se manifiesta de tres maneras distintas. La primera santidad que viene a la vida del cristiano es cuando crees. Es una santidad posesional, que al instante, cuando tú te arrepientes y entregas tu vida a Dios, viene a la vida del creyente. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1.
versículo 2, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, llamados a ser santos en todo lugar, en cualquier lugar que invocas el nombre de Cristo. ¿Cuándo lo invocas? Cuando te arrepientes y le dices: Señor, toma control de mi vida. Señor, de hoy en adelante quiero morir para mí y vivir para ti. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados y entrego mi vida a ti. Estás adquiriendo esa santidad posesional. A partir de ese momento, tú eres santo, apartado para Dios. ¿Sí? Cuando nos unimos a Cristo y nos apartamos de este mundo, obtenemos esa santidad posesional. ¿Sí? Cuando tú le estás diciendo: Señor, yo ya quiero ser tu hijo, ya quiero dejar este mundo, ya quiero dejar todo esto que viene arrastrando mi vida para consagrarme a ti. Pasas posesionalmente a ser santo, hijo de Dios. ¿Sí? Pero viene ahora viene otra santidad a tu vida. ¿Sí? Aparece una santidad más delante de ti para que la sigas. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ver, pero si cuando yo me aparto del mundo y quiero caminar como cristiano, soy santo, entonces eso, ¿qué es? Esa es la santidad posesional. Pero aquí aparece la santidad práctica. Porque fíjate, el mismo Dios de paz os santifique por completo. No estás completo todavía. Os santifique, dice. O sea, va a ser a través de un caminar, y todo vuestro ser, ¿qué va a pasar? Se va a ir santificando, va a ir avanzando, ¿sí? Y vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo, que dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esta es la santidad práctica que a cada día deberíamos buscar, tú y yo, deberíamos seguir. ¿Sí? Que esta santidad se vaya reflejando, ¿en dónde? Dice, en tu ser, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Que se vaya reflejando ese amor, ese servicio por Dios, esa bondad que Dios tuvo y que ahora tú ya le entiendes. ¿Sí? La santidad práctica. Que tu espíritu en completa comunión con Dios esté en paz. Esa comunión con Dios tiene que ser, ese espíritu tiene que ser a través de ¿qué? A través de la oración, a través de la lectura, a través de la comunión íntima con Dios. Tienes que ir avanzando en esa santidad práctica que Dios está poniendo por delante de ti. Dice, y tu alma tiene que estar en paz con Dios. Completa paz con Dios. Si hoy vienes, Señor, pues me voy contigo. ¿Sí? Si hoy vienes por tu iglesia, pues amén, me voy contigo, Señor, porque estoy en paz, mi alma está en paz. ¿Sí? Mi cuerpo ofrecido en un sacrificio vivo, en un sacrificio racional, separado de toda forma de mal. A eso se
está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que el Dios va a santificar por completo todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo? ¿Sí? Entonces esta santidad debe ser progresiva para que día con día vayamos pareciéndonos más a Jesús. ¿Crees que sea imposible? No, porque Dios lo está diciendo. Y si tú cumples con lo que Dios está demandando de ti, vas a ver este avance. ¿Sí? Y hay una tercera santificación. Esta tercera santificación es la santificación perfecta. Pero esta santificación perfecta no la vamos a alcanzar aquí. Esta solamente se alcanza cuando estemos en el cielo. Esta la vamos a alcanzar cuando estés allá con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque entonces vamos a quedar libres de ser expuestos al pecado. Mientras estemos en este cuerpo, puedes caer, hermano. Dice la palabra de Dios que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, mientras estemos en esta tierra, podemos caer en pecado, sí. Puedo de vez en cuando a lo mejor tropezar, pecar, sí se puede. Pero una cosa es caer allá muy esporádicamente y otra cosa es practicar el pecado. La práctica es un hábito ya frecuente. ¿Sí? El caer, puedes tropezar, sí. Pero, dice 1 Juan 1:9, dice, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo. Hermanos, si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Sí? Muchos, fíjate el ejemplo que pone Dios a través del apóstol Juan. Muchos, un abogado, lo llegan a usar una sola vez en la vida. Y a veces nunca. Bueno, de ese tamaño está dando el ejemplo el apóstol Juan. ¿Sí? Abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que muy esporádicamente vas a echar mano de ese recurso. Porque vas a permanecer fiel a Dios. A eso se está refiriendo cuando pone este ejemplo. ¿Sí? Pero nuestro sacrificio, nuestro cuerpo debe estar separado de toda forma de mal. Entonces, esta santidad perfecta solamente la vamos a alcanzar allá arriba. Va a morir esta vieja naturaleza. Es más, dice el Señor que cuando venga por ti va a tener que transformar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ninguna cosa inmunda entrará al cielo, dice la palabra de Dios. Ninguna cosa inmunda. Tu cuerpo, la vieja naturaleza tiene que ser quitada de nosotros. ¿Sí? Y así es como podemos llegar a la presencia de Dios. Entonces, teniendo claro lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, no queda duda de que la santidad es un requisito indispensable para llegar a la presencia de Dios. ¿Sí? Y viendo todos estos ejemplos, no queda duda que el segundo ejemplo de la santidad es el que tú y yo tenemos que perseguir. La santidad práctica. Esa santidad que se va reflejando cada día más y más en tu vida y en la vida del cristiano. ¿Sí? Entonces, como conclusión, podemos decir que Pedro está motivándonos a parecernos cada día más a Cristo Jesús. Que cada día se vaya reflejando más el carácter, el amor, la santidad de aquel que nos llama.
de aquel que dijo, sed santos, porque yo soy santo. Que cada día vayas apartándote más y más para Dios. ¿Sí? Ellos lo entendieron, los discípulos lo entendieron, los profetas del Antiguo Testamento lo entendieron, y tú y yo debemos de ser santos también, debemos de entender. ¿Sí? ¿En dónde? En toda vuestra manera de vivir. O sea, en todas las áreas de nuestra vida y en todo tiempo y en todo lugar. No nada más aquí los domingos. Así como eres aquí, tienes que ser en casa, tienes que ser en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que andes. Llevas la representación de Cristo Jesús en ti. Tú sabes qué haces con ello. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú dices que tenemos que tener esta característica en nuestra vida. Sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Padre, queremos apartarnos para ti. Queremos tener vidas santas, consagradas a tu servicio, Señor. Padre, que esa santidad se vaya reflejando en nuestro diario vivir, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de sangre, con nuestros papás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos avanzar cada día, que podamos reflejar tu amor y tu misericordia a nuestros semejantes, Señor. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.